Sé que te conoces más que yo. Sabes que hay detrás de tu caparazón. Tiembla solo con oír tu voz. No se te ha perdido nada en esta habitación. Y yo parece que me siente a dirigir, que no me canse nunca de pedir que te mires desde aquí. Hoy voy a darte algo más que tu voz, a empujarte y llevarte tan cerca del sol que te enfrente a tu dolor. Voy a darte el corazón. Sé que es fácil cuando no te ven. He pasado por lo mismo alguna vez. Nadie aguanta su reflejo en pie. Todos huyen como plumas de papel. Y tú parece que te cuesta digerir, que no verás nada hasta no verte a ti. Si te miras como a mí, hoy voy a darte algo más que tu voz, a empujarte y llevarte tan cerca del sol que te enfrente a tu dolor. Voy a darte el corazón, porque hoy voy a darte algo más que tu voz, a empujarte y llevarte tan cerca del sol que te enfrente a tu dolor. Voy a darte el corazón. ¿En qué pensaríais si fueseis a hacer algo que os da un montón de miedo? ¿Cómo se enfrenta uno a algo que le aterra? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se puede eliminar el miedo? Si es que se puede. Si no nos damos cuenta, el miedo puede jugar un papel demasiado importante en decisiones que pueden cambiarnos la vida. Os voy a contar mi camino con el miedo. Estoy intentando conocerlo porque creo que es algo que tenemos todos y que, lo siento, creo que no se puede eliminar, pero sí podemos utilizarlo para ser mejores. Nací en 1984 en una familia muy normal y muy bonita de aquí. De pequeña decía que quería ser actriz, era peliculera desde pequeña ya. Empecé por el ballet, que me gustaba mucho. Canto, como casi todo el mundo, desde que tengo uso de razón. A los 9 años, si no antes, no lo recuerdo bien, ya ganaba mi primer dinero como cantante. Ganaba 2.000 pesetas por cada comunión. No me daba miedo cantar delante de la gente, levantarme a cantar sola delante de un lugar llenísimo de gente. Me ponía nerviosa, supongo, pero no tenía miedo. ¿A qué se lo iba a tener? Pues era genial. A los 12 años, en una clase de ballet, mi profesora tuvo un mal día y me dijo: «Eres tan pequeña y tan flaca que nunca te subirás a un escenario». Me hundí. Llegué a casa llorando y suplicando a mis padres que por favor me cambiasen de escuela. Estuve a punto de dejarlo, lo que más amaba. No teníamos dinero para ir a otra escuela que no fuese esa, así que me quedé porque quería bailar ante todo. Repetí curso y me esforcé tanto que el año siguiente me subieron a los escenarios, me metieron en la compañía de danza. La satisfacción os la podéis imaginar, compensó con creces lo mal que lo había pasado y el esfuerzo y todo. El miedo no pudo contra mis ganas de bailar. A los 15 años, cuando estaba en la ESO, me metí en mi primer grupo. La primera vez que escuché las guitarras eléctricas y la batería a 1 metro de mí fue la sensación más intensa que había tenido nunca.
Descubrí el rock and roll, descubrí el heavy metal. Tocábamos desde La Oreja de Van Gogh hasta Iron Maiden, porque nosotros éramos así. Nos pasábamos 1000 horas en el local y no quería hacer otra cosa. Fue entonces cuando decidí cambiar los escenarios del baile por los del rock and roll y la farándula, que menos mal, porque si tuviera que vivir de bailar bailando como bailo, me habría muerto de hambre. En mi primera actuación como cantante recuerdo cantar, bailar, sonreír, disfrutar. Nervios, supongo, sí, pero no tenía miedo. Poco después me metí en una orquesta grande y alguien de mi entorno me dijo: ¿tú? ¿A esa orquesta? Pero si tú no eres tan buena. Alarma número 1. Entró en juego el miedo a que esa persona tuviese razón y no fuese suficientemente buena. Pero no creáis que le he hecho la culpa de algo. No, la que le creí fui yo. Porque somos responsables de todo, ¿eh? Lo que interpretamos también. Yo podía haberle contestado: ¿cómo que no? Perdona, pero sí que soy buena. O podía haber pensado que me daba igual lo que me dijese. Pero no, dudé de mí. Y llegan los 18. Qué momentazo, ¿eh? Los 18. Qué guay. Ahora sí voy a hacer lo que me dé la gana. Mamá, que está ahí sentada. Hola, mami. Mamá, me voy a Valencia a estudiar canto. Ella me dijo: Nieves, porque se empeña en llamarme Nieves aún. Nieves, tendrías que estudiar una carrera, no te puedes ir solo a estudiar canto. Ya, mamá, pero es que no me gusta nada tanto como cantar, es que no hay nada que me apasione tanto. Ya, Nieves, y dale. Pero no te puedes ir solo a eso, porque a lo mejor no puedes vivir de cantar, o a lo mejor no siempre puedes vivir de cantar. ¿Os suena de algo esa conversación? Seguro que algunos de vosotros ya la habéis tenido en casa. Su generación, la mía y la vuestra, estamos educados pensando que tenemos que estudiar un montón para conseguir un trabajo, una casa, una familia, una estabilidad. ¡Ja! Como si eso ahora fuera garantía de algo, ¿no? Y ya que me fui, entró en juego el miedo número 2, el miedo a que mi madre tenga razón, lo de cantar no me vaya del todo bien y me quede sin nada. Ya que me fui, me metí a estudiar geografía. Yo, que cuando me hice en Valencia no sé si mirar para arriba o para abajo. Me fui a estudiar geografía, 4 meses duré. El año siguiente lo dejé y el año siguiente me matriculé en magisterio musical. Lo digo yo, que por esto de musical pues me va a gustar más, ¿no? Ese verano me matriculé en un curso de miedo escénico. Jorge Orozco, que es un guitarrista muy bueno y psicólogo además, me enseñó un método que implica superar pasos de menos a más grandes según el miedo que se le tenga. Como en ese momento no tenía miedo a nada concreto, pues no lo trabajé. Error. El año siguiente me presenté a un concurso de cantautores, ahí con mi guitarra, y estaba tan nerviosa que mi voz sonaba como la de una cabra. Me equivoqué en una canción, paré y no supe seguir. Lloré tanto esa noche. Pensé que no era traumático, que no lo había sido, pero hace poco tiempo, demasiado poco tiempo, me di cuenta de que no había vuelto a tocar mis canciones en público, de que no había buscado la ocasión ni siquiera, y había seguido trabajando para la música de otros. Pero bueno, la alarma más grande, diría yo, el alarmón, mayúsculas, luces de neón, la alarma más grande vino cuando perdí un trabajo que me hacía muchísima ilusión por temblar en un casting. Me puse a temblar tanto que volví a sonar como una cabra y no me cogieron. Me enfadé tanto conmigo misma. Entonces fue cuando decidí presentarme a castings de lo que fuese. El primer casting que hice me llevó a la tele y chula yo dije: puta madre, terapia de choque. Sinceramente, no había visto ningún programa de este estilo nunca y no sabía a qué me podía enfrentar. Me puse a buscar en el YouTube el programa en otros países, otras ediciones, y cuando vi lo que me venía encima me hice caquita. Lloré y temblé hasta cansarme. Y ahora sí, ¿dónde me había metido yo? Una chica que cuando hay un grupo de gente pasa a la otra acera para que no la miren. Que cuando una tienda está demasiado llena, no pregunto algo por no llamar la atención. Me voy a caer por la escalera, voy a desafinar y lo va a ver todo el mundo. Llevo 14 años encima de los escenarios. Me he caído una vez y soy tan pequeña que reboté y no se enteró nadie. Algún gallo seguro que se me ha escapado, pero como dice mi gran amiga Monty, ¿no debería estar pensando que la estadística está de mi parte para que algo salga bien? Bueno, un gran amigo me recomendó un vídeo que quiero que todos veáis. Tenéis una libretita ahí, ¿no? Pues anotad. Optimismo e ilusión, de Emilio Duró. Él sí es un gran orador, no como yo.
Lo sigo viendo de vez en cuando porque me ayudó mucho entonces y me sigue recordando cosas que creo que son muy importantes. Cogí el teléfono y llamé a Jorge Orozco. Hola, Jorge, soy Neuferri. ¿Me diste un curso de miedo escénico hace tiempo? Sí, esa chica que cantaba y tal. Pues mira, es que va a ser que ahora necesito un curso gordísimo y aceleradísimo porque creo que me va a dar un infarto. Jorge Orozco me ayudó mucho y lo sigue haciendo. A todo esto, dejé magisterio musical también y me metí en logopedia. Y ya van 3 carreras empezadas, señores. Guay. Gracias. Alarma número 3. Seguía dedicando un montón de tiempo y un montón de energía al plan B, al por si acaso. Bueno, lo de la tele, todo esto, yo solo quería hacerlo bien. La gente me pregunta si ha sido una catapulta a la fama, mientras yo solo pienso en lo importante que ha sido para mi superación personal. Solo quería hacerlo bien. Y digo yo que superado lo de la tele, pues todo lo que venga ahora lo llevaré mejor, ¿no? Pues no. Tengo miedo a subirme sola al escenario. El día que el año pasado Melendi me dejó su escenario unos minutos, si llega a ser por mí, no salgo, pero salí. Y la sensación fue tan gratificante que no la olvidaré jamás. Hace un mes, el pasado mes de marzo, di mi primer concierto totalmente sola en una sala de Madrid, porque yo me lo impuse. Tengo miedo a tocar delante de músicos y gente a la que admiro. Hola, Carlos Jean. ¿Estás? Hace unos meses, en un concierto en Valencia, decidí invitar a unos cuantos, así en un momento de subidón, invité a unos cuantos a todos a la vez, y gratis, para que vinieran. Histérica perdida, pero lo superé. Ahora pueden venir cuando quieran. Tengo miedo a hablar en público. Cuando me dijeron que viniera hoy aquí, me pidieron que cantase. Y yo dije, no, yo hablo. Qué chula soy, ¿eh? Porque tenía muchísimas ganas, soy muy fan de las charlas TED y quería hacerlo. Porque además cuando se alimentan las ganas de algo, se cierran las puertas del miedo. Para terminar, todo este rollo que os acabo de soltar, todo esto no soy yo. Yo no soy el miedo. Pero sí soy yo la que le ha dado una pequeña parcela en mi vida que si me descuido se extiende. Después de 14 años encima de los escenarios me he dado cuenta de que el miedo no se va a ir, va a estar siempre ahí, pero depende de mí que me pueda ayudar o me perjudique. Me voy poniendo retos cada vez más grandes que superar, retos que no le cuento a nadie y que son mucho más importantes que 1000 likes en el Facebook o que 50 notas desafinadas y gallos en un concierto. Disfrutar de mi trabajo, disfrutar de mi vida. Paraos a pensar cuando salgáis de aquí, esta noche, mañana, cuando os apetezca, cuántas cosas hacéis y cuántas dejáis de hacer por miedo al día. Desde los miedos más frecuentes, al fracaso, al dolor, a la soledad, al qué dirán, hasta el miedo que tenemos a todo, tanto que pagamos seguros de todo aquello que tenemos, por si acaso. Lo más importante es que el miedo no paralice nuestras vidas, porque el final nos lo sabemos todos, y es que nos vamos a morir. Yo no sé vosotros, pero yo prefiero morirme sabiendo que lo intenté. He conseguido borrar el tiempo que pasé escondida bajo el disfraz. Segura, fría y letal, fingir que era de hielo no solía irme mal. Y aquí me tienes, dispuesta a mover hilos por dejarte pasar. He simulado volar entre carcajadas de una infancia fugaz. He conseguido cambiar todas mis manías y seguirte el compás. Y aquí me tienes, jugándome el amor que no he tenido jamás. Quiero creer que esta vez
escribir todo lo que nunca me he atrevido a contar. He preferido asumir todas las mentiras que ensuciaron mi paz. Y aquí me tienes rogándote que escribas mi final. Quiero creer que esta vez empiezo sin armas, desnuda tal vez. He dejado de ser la mujer que inventé. Hoy he dado la espalda a vivir sin querer. Quiero intentar que el dolor nunca encuentre palabras que lleven mi voz. Solo quiero gritarle al pasado que no tiene mi libertad, libertad. Aprendo a frenar los impulsos de más. Dicen que nunca es tarde ni casualidad. Hoy vengo dispuesta a dejarme Quiero creer que esta vez empiezo sin armas, desnuda tal vez. He dejado de ser la mujer que inventé. Hoy he dado la espalda a vivir sin querer. Quiero intentar que el dolor no me encuentre palabras que lleven mi voz. Solo quiero gritarle al pasado que no tiene mi libertad, libertad. Si llega pronto y con prisa, si viene a llevarse a mi protagonista, dile que la espero sentada. No quiero venganza, sé perdonar. Si entra y nos ve despistados, si viene y tenemos la masa en las manos y dice que ha llegado la hora, que no haya nada que solucionar. Llévame entonces al mar, a que las olas comprueben que puedo flotar. No tengas miedo al volver la vista atrás, no servirá. Déjame ser el volcán hasta que el propio calor me deshaga sin más. Que no se encuentre el telón partiendo escenarios a ritmo de rock and roll. Deja que me aleje pensando que elegí lo mejor que tuvimos a mano. Deja que me vaya creyendo que mis notas afinaron algún corazón. Que venga a tu mente algún gesto inocente, se te olvide que perdí la razón. Deja que guarde mi memoria en tu mente, que me niegue a